Buenos días, licenciado. Buenos días, Justin. Vamos a dar inicio a la clase, siendo las 10:50. ¿Me confirmas, Justin, cuando puedas visualizar la pantalla? Sí, licenciado. Listo. En la clase anterior hablamos de lo que era el republicanismo. En este caso, o en la clase de hoy, el tema va a ser las formas de división dentro de lo que es el republicanismo. Justin, ¿tú sabes por qué Estados Unidos se llama así Estados Unidos? Se llama así porque se formaron la Unión de los Estados después de lo que es la independencia, ¿no? Por eso se llama Estados Unidos. Sí, exactamente. Se llama Estados Unidos debido a que antes eran colonias de Inglaterra y otros países de Europa. Y, o sea, era un lugar donde mandaban a la gente que no deseaban que esté en estos territorios. Entonces, prácticamente era como un tipo de lugar donde desechaban a la gente que no consideraban digna de estar en estos territorios. Y bueno, pues pasó mucho tiempo, esto se formaron colonias y luego buscaron la independencia de estos países y por eso pues se hizo la conformación de todos estos estados y se llamó así, que es Estados Unidos, o sea, la Unión de Estados. Ok, Justin, vamos a comenzar con la lectura. La ley ampara tres formas de organización de la República, como hemos mencionado: centralista, federalista y confederalista. La diferencia principal entre ellas tiene que ver con la organización territorial, la repartición del poder y el grado de autonomía que tiene cada una. En el libro tenemos una parte que es un mapa conceptual en donde nos indica las formas de organización de la República. Justin, da inicio a esta parte. Ok, dice. En el centralismo indica modelo basado en un Estado central unitario. Esto significa que es una sola entidad jurídico-política, la que detenta el poder y la soberanía sobre un territorio determinado. Ejemplo, Ecuador. Ok, excelente. Sigo, sigo. Sí, por favor, Justin, termina de leer. Bien. El federalismo indica modelo de Estado donde el poder político se divide entre una autoridad nacional y distintas unidades locales, autónomas, llamadas provincias, regiones o estados. Cada uno de estos se guía por un gobierno soberano, cuyas decisiones afectan a ese estado y a los ciudadanos. Ejemplo, Estados Unidos. Y por último, el confederalismo, que es la alianza entre los países independientes autónomos, que se unen por temas específicos y de interés mutuo. Pueden compartir una misma constitución, moneda y ejército. Las decisiones de los gobernantes afectan a todos los estados. Ejemplo, la Unión Europea. Excelente, Justin. Como has mencionado, en el centralismo, pues tenemos una forma de gobierno y una una repartición del poder equitativa. Por ejemplo, en Ecuador existe los GAC. ¿Sabes qué es un GAC, Justin? Ah, listo. Ya, un GAC es el gobierno autónomo descentralizado.
O sea que es un órgano encargado ¿cómo se dice? Como, disculpa, se diría que es un órgano encargado de controlar cierto territorio de manera autónoma, pero se tiene que rendir cuentas también a lo que es el Estado general. Por ejemplo, los municipios. ¿Ya? El municipio de cada provincia, de cada parroquia y de cada cantón son formas de gobierno autónomo descentralizado. ¿Tienes clara esta parte, Justin? Sí, listo. Excelente. En el federalismo, pues como ya sabemos, un ejemplo de un país federalista es Estados Unidos, pues el origen se remonta a lo que es las colonias británicas. Eh, Su fundación fue con 3 colonias británicas y luego pasaron a ser 13 y el origen de la rebelión o emancipación que tuvieron estas colonias fue que Londres les exigía más impuestos en su momento, o sea que pedía que paguen un impuesto elevado a lo que ellos podían pagar. Y cuando podían pagar este impuesto, seguían elevando los impuestos. Entonces, la gente de estos territorios pugnó por una lucha y se declararon independientes de lo que es Gran Bretaña. Igualmente con Canadá. Canadá también tenía colonias británicas en su momento. Y en el caso del confederalismo, pues como lo indica el texto, es una alianza entre países independientes y un ejemplo es la Unión Europea, que pues está conformada por una cantidad de países europeos y más es como una comunidad política, democrática y de derecho. Algunos ejemplos de los países que pertenecen a lo que es la Unión Europea son Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Bulgaria, República Checa, etcétera. Todos estos países forman un gobierno y entre ellos dictaminan las leyes que rigen en estos territorios. Ok, Justin, ¿tienes claro esta parte de lo que es el confederalismo, el federalismo y el centralismo? Sí, listo. Todo bien. Ok, excelente. Pasemos a lo que es el centralismo. Para profundizar un poco más en lo que es este tema, el texto nos indica que es un sistema de organización estatal donde las decisiones, los proyectos de nación y la democracia de políticas de tipo económico, social, cultural, etcétera, provienen de un centro o gobierno central, que es lo que tenemos aquí en Ecuador. A estos estados se les conoce también como estados unitarios, ya que es el ejecutivo en concordancia con los demás poderes, el que define las políticas y la organización de la economía. El estado central está representado políticamente por un solo gobierno, el cual es elegido democráticamente en lo que serían las urnas y hace efectivo su poder sobre un territorio y población determinados. Esta población está sujeta a un conjunto de leyes vigentes en toda la nación y goza de iguales derechos y deberes. Bajo el modelo de Estado central, las regiones, provincias, cantones se encuentran regidas por un mismo esquema y orden jurídico, económico, político y social que rigen en toda la República. En este caso, viene a ser la Constitución. El Estado central tiene a su cargo competencias exclusivas como la seguridad nacional y defensa del territorio, el régimen económico y tributario. En cambio, las regiones, que serían las provincias, cantones y parroquias, tienen sus propias formas de gobierno denominadas
gobiernos autónomos descentralizados o abreviados GAD, que tienen competencias propias dentro de su ámbito territorial de acción, sin que por ello dejen de estar sometidos al marco legal y a las políticas nacionales que rigen para lo que es todo el territorio, para todo el país. Algunos países que tienen este modelo de gobierno son Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay y pues otros países latinoamericanos. Ahora, Ecuador está dividida en 7 territorios o regiones y pues tenemos 24 provincias, 221 cantones y 1500 parroquias. Así está dividido el territorio ecuatoriano. En cambio, el federalismo, pues viene la palabra del latín feudus, que significa pacto o una alianza. El federalismo es un acuerdo establecido entre varias unidades territoriales autónomas de ceder parte de lo que es su autonomía a una autoridad general central para que las gobierne en temas generales de interés común a través de políticas y leyes nacionales. Los estados federales gozan de autonomía y competencias exclusivas en las cuales el gobierno federal central no puede inmiscuirse, porque cada estado elabora sus leyes, elige autoridades, recauda impuestos y pues el primer estado federal en América fue Estados Unidos en lo que sería 1787. Venezuela, Argentina, México también fueron estados federales. Por último, Justin, tenemos el confederalismo. Este es un poco más complejo, ya que es un sistema político que consiste en la unión o alianza entre dos o más repúblicas soberanas e independientes que comparten intereses en común, como la defensa del territorio nacional, las políticas migratorias, la creación de un mercado común, la integración regional en cuestiones políticas, económicas y sociales. En el caso del confederalismo se forman así asociaciones o mancomunidades de estados mediante pactos o tratados internacionales que sellan el vínculo. En esta modalidad los miembros ceden poder a una instancia de gobierno central para que emita políticas o tome decisiones generales con base en el bien común. Es un tipo de autoadministración política y como un ejemplo, tenemos la UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, y la Unión Europea, que son gobiernos confederalistas. ¿Tienes alguna pregunta, Justin, con respecto a lo que se ha mencionado hasta este momento? No, no, listo. Ok, Justin. Entonces, en sí son estas 3 formas del gobierno, lo que forma lo que es el republicanismo. Cada una es diferente a lo que es la república o una república soberana. La primera forma, que es el centralismo, está implementada en lo que es Ecuador y todo esto se basa en el marco de la ley y los poderes que tiene el gobierno. Por ejemplo, Ecuador tiene 5 funciones. ¿Sabes cuáles son estas funciones, Justin? Sí, profe. Ok, ¿cuáles son las funciones que te menciono, Justin? Son la legislativa, la ejecutiva y la electora. Y la otra no me acuerdo. Ok, Justin, entonces vamos a trabajar con la que mencionaste primero. En sí, ¿qué es esta función, Justin, para ti?
¿Puedes repetirme la pregunta? En sí, ¿qué es esta función para ti? ¿Cómo la describirías? Ok, la función legislativa es ejercida por la Asamblea Nacional. Tiene como tarea principal en reformar y decretar leyes y decretarlo al Poder Ejecutivo. En cambio, la función ejecutiva está a cargo por el presidente y por los demás roles democráticos, como los vicepresidentes, los ministros, que se encargan de administrar el gobierno y en sí en ejecutar las leyes. Y la función judicial se encarga de administrar eh, otros órganos relacionados conformada por el mismo gobierno. Y la función electoral en sí, como dice su nombre, organiza los procesos electorales y la votación para poder crear lo que es la democracia. ¿Sí me escuchamos? Sí, Justin, sí te escuché. Has mencionado cuatro funciones. Sí, la última no me fue. Ok, en sí está correcta tu respuesta. Cada de estas funciones es importante porque rigen pues la administración y orden social dentro de lo que es el país. Sí, dice. Aparte de ello, pues en la Constitución son establecidas en la Constitución porque antes, como se ha mencionado en clases anteriores, solo había tres funciones, que era la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Pero en la Constitución del 2008 se agregaron dos nuevos poderes políticos o funciones, que serían la electoral y transparencia y control social. La última función, que es la de transparencia y control social, es la más importante debido a que es una función en la que participa directamente el pueblo o ciudadano e incentiva a que estemos al tanto de lo que sería el destino de nuestra nación o país. Por ejemplo, debido a este cambio, el gobierno está obligado a dar una rendición de cuentas. Cualquier gobierno, tanto descentralizado como el central, que sería el caso del presidente, los municipios también, los alcaldes también tienen que hacer una rendición de cuenta. Esta rendición de cuenta tiene que hacerse de manera pública y ser compartida con los ciudadanos. Por ejemplo, el presidente tiene que hacer su rendición de cuentas cuando vaya a culminar su periodo. Dicha rendición tiene que especificar qué objetivos se han cumplido, en qué se han invertido los recursos del país y qué metas se han logrado en la trayectoria de su plan político. ¿Sabías de esto, Justin? Sí, dice, pero con lo que me explicó ahora sé más. Ok, excelente, Justin. Vamos a explicar la tarea. Para la tarea del día 13 de noviembre tenemos tres preguntas que están hechas a base de lo que se ha socializado en la clase del día de hoy. La primera pregunta es: ¿qué características distinguen lo que es el sistema centralista de los demás modelos de organización republicana? ¿Qué serían el confederalismo y el federalismo? Segunda pregunta: explica con tus propias palabras qué significa el federalismo y proviene del término feudos y qué implica este concepto. Y por último, tercera pregunta: ¿por qué se considera el confederalismo una alianza entre repúblicas soberanas? ¿Tienes alguna duda, Justin, con respecto a esta actividad? No, dice. Ok, excelente, Justin. Vamos a pasar a la siguiente actividad, que es la tarea en casa.
Para ello tienen que investigar y explicar cómo se organiza políticamente el Ecuador según el texto y el papel que cumplen los gobiernos autónomos descentralizados o abreviado GAC. Por ejemplo, cuando hubo pandemia, estos gobiernos estaban encargados de tener en cuenta las cifras de contagiados y administrar los recursos, que serían pues las vacunas que llegan a los centros y puntos de vacunación. Esa sería una de las obligaciones que tenía en su momento los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Tienes clara esta actividad, Justin? Sí, listo. Ok, Justin, ¿no tienes alguna consulta, pregunta, duda? No, Excelente, Justin. Damos por finalizada la clase del día de hoy. Si tienes alguna consulta con cualquier eh, cosa que necesites preguntarme, puedes consultarme mediante la plataforma. Ha sido un gusto, Justin. Ten una linda tarde. igualmente, profe. Cuídense, Gracias. adiós.